Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos y para todas. Proseguimos acá en el capítulo 5 de la capacitación para oficinas de empleo. Pasamos a la segunda etapa, lo cual es un momento que nos habilita una reflexión o algunas palabras sobre el transcurso de la capacitación. Por un lado, eh, decirles que nosotros nos pusimos como objetivo tener una capacitación que fuera de índole un poco más general, no sobre instrumentos del todo precisos. Si las condiciones institucionales nos lo permiten, nosotros vamos a continuar la capacitación con instrumentos más precisos sobre orientación laboral, sobre entrevista, sobre formularios de atención a empleadores, sobre microemprendimiento, sobre todo el quehacer de la oficina de empleo. Lo que estamos haciendo es una capacitación general, por lo tanto ustedes ven que no está diferenciada por roles, ni está diferenciada todas las oficinas mezcladas, todos los roles mezclados, donde queremos que cada rol pueda tener un poquito de la mirada también de lo que tiene su compañero, ¿no? En muchas oficinas hay mucha transversalidad, en otras no tanto, y una de las cuestiones que nosotros nos fijamos es de que poder brindar un poco de esta transversalidad. Otro aspecto que quisiera resaltar es, bueno, en las clases que ustedes tienen con con los docentes, tutores, en el marco de un TREF, nosotros por ahí notamos ahí clases muy activas y clases por ahí que hay presencia, pero están todas las camaritas apagadas, hay poca, en algunos casos, poca participación. Queremos incentivarlos, por favor, a que participen, a que prendan las cámaras en la medida que puedan. Nosotros diseñamos la capacitación en el horario de trabajo de la oficina con el permiso de las máximas autoridades del municipio para que ustedes la puedan hacer en ese marco. Un ratito se puedan apartar de sus tareas cotidianas cuando pueden y bueno, conectarse y conectarse con la actividad y con el docente. Pronto también vamos a sacar una encuesta, una pequeña encuesta de ahora de mitad de cursada, como para que ustedes nos puedan contar también un poco qué es lo que ven, cómo lo están recibiendo y bueno, y opinar un poco sobre lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, dicho esto, en el día de hoy pasaríamos, no va a ser una clase, no va a ser una clase magistral, pero sí a recorrer algunos puntos, digamos, de la relación con empresas, con empleadores, en lo que concierne al trabajo de las oficinas de empleo. Para esto yo voy a compartir simplemente un pequeño material que nos sirve un poquito o más que nada a mí, de guía para para poder trabajar. En primer lugar, bueno, decimos empresas y empleadores porque, bueno, empleador es una característica, digamos, de las empresas, en tanto trabajan con los servicios públicos y nos demandan, tienen a su cargo trabajadores y nos demandan trabajadores. Pero lo que vamos a ver es que la relación con empresas, si bien la relación esa de en tanto empleadores es la más importante, no es la única que nos viene bien desde los servicios públicos de empleo. Nosotros varias veces o en un momento de la historia decíamos, bueno, las oficinas de empleo prestan servicios tanto a trabajadores con problemas de empleo como a empresas, a empleadores. Seguimos diciendo esto, pero de alguna manera lo organizamos de acuerdo a lo que marcamos acá entre la diferencia entre un objetivo. Nosotros repasamos, tenemos el objetivo de integrar a ese sector que definimos de subocupación precarizada, más que de desocupación abierta, cómo lo integramos sociolaboralmente a las mejores oportunidades de trabajo. Ese es nuestro objetivo. Y con los empleadores tenemos una relación estratégica. Es decir, cuando uno siempre dice que algo es estratégico, significa que de alguna manera responde a otros objetivos, ¿no? Que viene bien a otros objetivos. Entonces, bueno, la relación con las empresas en esta etapa de la historia de los servicios públicos de empleo es estratégica en cuanto a este objetivo que tenemos de integración sociolaboral. Y de alguna manera, por eso decimos empresas y decimos empleadores, digamos, cuando nosotros nos acercamos a las empresas, a los empleadores, tenemos a lo largo y ancho del país, donde nosotros volvemos a repetir, tenemos oficinas de empleo
compañeras y compañeros desempeñándose en municipios de 2.000 habitantes o menos y en municipios de más de 1.000.000, esa diversidad, digamos, tenemos distintos tipos de objetivos, ¿no? O por lo menos de propósitos. Entonces, por un lado, claro, que lo que queremos es captar la demanda de los empleadores para poder realizar acciones de intermediación laboral, pero también el contacto con empleadores nos brinda una información calificada al momento de orientar a las personas en todo el trabajo de orientación que venimos recorriendo en los módulos anteriores. Eh, el contacto fluido con empleadores nos sirve hasta desde entender de cómo se están moviendo las empresas, qué requieren, qué perfiles, lo que se llaman habilidades duras, pero lo que se llaman habilidades blandas también. Y de ahí podemos diseñar cómo orientamos a las personas, hasta podemos diseñar las capacitaciones en formación profesional que los empleadores nos marcan sobre perfiles que están necesitando. Entonces, por un lado de la demanda, por otro lado la información que nos sirve para la orientación y para la formación profesional, y por otro lado, a veces las relaciones con las empresas nos sirven para poder detectar claramente cómo podemos entramar al sistema productivo, que en algunos, como dije, en algunos municipios será más un entramado más amplio, en algunos será un entramado más acotado, en algunos lados ese entramado será con otras localidades de la región, pero cómo podemos trabajar todo el tema de emprendimientos, no simplemente de la perspectiva de cómo se incluyen en el medio socioproductivo en abstracto, sino en concreto. Hay varias experiencias, digamos, ¿no?, de este tipo, donde pudimos lograr que emprendimientos, vincularlos a las necesidades, las cadenas de valor de las empresas, que no necesariamente son grandes, siempre que hablamos de empresas hablamos de toda la cadena, de las grandes, de las medianas, de las pymes, de los empleadores particulares también, ¿no? Entonces, estos tres propósitos tenemos de alguna manera cuando hablamos de empleadores. En general, bueno, voy a hablar un poquito sobre la situación macro o general, digamos, en la cual los servicios de empleo actuamos, ¿no? Y por lo menos dos temas, hay muchos más. Yo la verdad que hoy no quería que fuera una charla larga, entonces me remito a temas muy sintéticos y muy puntuales, ¿no? Está claro que lo que hacemos nosotros está en el marco de la relación entre Estado y privados en Argentina, que es, tiene sus conflictos, tiene sus desconfianzas, tiene sus mitos y neurosis, podríamos decirlo, pero donde me parece que la red de servicios de empleo y el Estado en general se ha ido afianzando en esa relación y ha mostrado que se pueden hacer sociedades muy virtuosas en muchos aspectos, ¿no? Digo, vivimos en años donde las empresas en general han recibido el apoyo del Estado en muchos sentidos, tanto en plena pandemia como después desde el área de producción, con una cantidad de créditos, etcétera, etcétera. Y en esta relación se inscribe también lo que hacemos nosotros. Donde también, bueno, claro, oficinas de empleo está relacionado al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo está relacionado también a la fiscalización y al cuidado de que el trabajo se realice bajo las condiciones que debe realizarse, y entonces ahí también está el reparo. Nosotros sabemos que en la mayoría de los casos nosotros trabajamos con pymes, y a su vez en muchas pymes es donde por ahí todavía se encuentra trabajo no registrado, y esto también marca otro de los límites, digamos, a la hora de hacer nuestro trabajo, digamos. Estas dos cuestiones, la relación macro, digamos, de los privados y el Estado, y esta conformación que tiene todavía la estructura socioproductiva en Argentina, donde todavía hay mucho trabajo no registrado, ¿no? Siguiendo por lo macro, digo, algunas acciones generales. Nosotros como Ministerio de Trabajo tenemos la función de coordinar la red de servicios de empleo, nos sentimos parte de la red de servicios de empleo, y entonces, bueno, para no hacer una lista de 10 o 20, por lo menos algunos desafíos que el Ministerio tiene en cuanto a la red de servicios de empleo. Por un lado, la de generar una estructura, digamos, de difusión y de contacto que sea masiva, ¿no?
Nosotros tuvimos alguna expectativa cuando lanzamos Te Sumo con todo esto, que después, bueno, fue por otros caminos, pero el ministerio puede hacer mucho en que las oficinas de empleo y los programas de empleo se conozcan. Y nos queda pendiente en esta etapa eso, ¿no? Quizá una, como funcionan en otras partes del mundo, una gran oficina desde la cual se haga contacto y difusión, ¿no? Y se convoque a los empleadores. Sencillamente, digo, hay modelos mundiales, digamos, que nosotros siempre copiamos o de manera adaptada, como alguna vez dije, no copiamos de manera mecánica, pero que no servirían, donde muchos de los países, digamos, que tienen servicios públicos de empleo de mucho tiempo y muy desarrollados por ese tiempo y porque se defiende el Estado, como Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, Corea, Canadá. eh, los servicios públicos conforman agencias, como alguna vez lo hablamos, y esas agencias tienen vínculo con los municipios y el territorio, pero las agencias cumplen algunas funciones, las agencias generales. Entonces, por ahí hay grandes oficinas, imagínense como oficinas llenas de telemarketer, eh, telefonistas, todo el tiempo contactando, ahora con los distintos tipos de comunicación virtual también, WhatsApp, etcétera, contactando empresas, contactando empleadores, contándoles lo general de lo que se hace en los servicios públicos de empleo y tratar de convocar a las vacantes que estos empleadores tengan, por ejemplo, a un portal. Nosotros estamos con un portal ahora que es abierto, pero funciona distinto que estos portales, como alguna vez lo dije, que funcionaba como los antiguos clasificados o que sigue funcionando con los antiguos clasificados de los diarios. Entonces, de alguna manera el ministerio puede cumplir esa función de generar que las empresas pongan esas vacantes a disposición y que luego las oficinas, además del contacto individual que tengan permanentemente con las empresas, puedan recurrir a ese banco de vacantes para proponerle a las empresas eh, para proponerles los trabajadores y las trabajadoras con lo que nosotros trabajamos cotidianamente. Quizá el portal que tenemos pueda desarrollarse también en ese sentido, ¿no? Hoy funciona distinto, pero en cualquiera de estos lugares que yo menciono, digamos, el acceso a, digamos, a las vacantes es abierto, ¿no? Uno no tiene que estar registrado. Si está registrado puede tener otro tipo de acciones, pero cualquiera puede acceder y puede ver. En muchos casos, yo hice una pequeña capturita que es de un portal de Colombia, pero en algunos casos si los empleadores publican sus vacantes abiertas, es decir, las personas que las ven pueden directamente dirigirse a la empresa, y en otros casos, como ven ahí, está el simbolito de la red de servicio de empleo, de ese lugar donde, al sistema de empleo, donde las personas saben que tienen que dirigirse a la oficina de empleo porque el empleador pidió que las personas pasen por la oficina de empleo. Esta cuestión de la intermediación de la oficina de empleo, incluso en los portales donde está abierto, es mayoritaria en todos los países que yo nombré. La inmensa cantidad de vacantes, los empleadores piden de alguna manera que pasen previamente por que las personas se dirijan a hacer una preselección en el servicio público de empleo. Avance un poquito. Algo que nos va a venir bien para el resto de la charla esta, que insisto, va a ser una charla breve, pero sobre algunos aspectos macroconceptuales, son algunos temas de cuando hablamos de demanda, de qué hablamos, ¿no? Entonces, por un lado, cuando hablamos de la demanda concreta, es la demanda que tiene una empresa, un empleador, ahora. Necesito 3 trabajadores o trabajadoras para esto, necesito aquello, necesito lo otro. Esa es la demanda concreta que puede impactar en una oficina de empleo, que puede impactar, digamos, en la necesidad de la empresa o del empleador. Luego está la demanda potencial. La demanda potencial, digamos, es lo que un empleador puede de alguna manera pensar que va a suceder en el tiempo de acuerdo a las condiciones como las está viendo. Nuestro contacto, o sea, si nosotros tuviéramos contacto fluido con las oficinas, ministerio, con las empresas, también nos podría ayudar muchísimo a adelantar un poco esta situación de lo que se viene, ¿no? Y de lo que se vendría, para preparar trabajadores, para tenerlos
capacitados, etcétera, etcétera. Otro concepto importante de la demanda es la diferencia entre la demanda visible e la invisible. Es decir, la demanda visible es aquella que las empresas, los empleadores hacen por medios formales. Entonces la vemos en un clasificado, a través de una búsqueda determinada, por determinada agencia, eh, por medios que son formales. La demanda invisible es aquella que transcurre generalmente sin utilizar estos medios, las agencias, los portales, eh, los clasificados, sino que ocurre en el boca a boca. Nosotros hemos visto a lo largo de varios periodos de expansión, digamos, del empleo, que esta demanda invisible, por decirlo de alguna manera, ha sido mayoritaria, o sea, 70-80% de los puestos no se publican en ningún lado, ¿no? A diferencia, digamos, posiblemente porque también están vinculados muchas veces a contratos de trabajo que no están en blanco, etcétera, etcétera. Pero a diferencia de por ahí de otros servicios públicos donde reciben el 70%, se ve el 70% de la demanda. En este caso, nosotros vemos que el gran flujo de demanda es invisible en el tanto boca a boca. Por eso es tan importante el posicionamiento de las oficinas que vamos a charlar un poquito más adelante. Luego, también hay una diferencia que creo que es importante en en lo que es la demanda versus, lo que puse acá, demanda versus tasa de empleo, que alguna vez, creo que en una charla anterior lo hemos hablado, pero, es decir, si existe una creación, ustedes saben que creación, destrucción, bueno, son formas de llamar un poco raras. A ver si puedo eh, poner en pantalla completa para que se vea un poco mejor. No me di cuenta que no lo tenía en pantalla completa. Pero se ve muy chiquito, ¿no? Se ve muy chiquito. Bueno, eh, sí, la cantidad, cuando una persona renuncia a un determinado puesto de trabajo, supongamos porque consiguió otro puesto o por lo que sea, cuando hay una renuncia, el empleador vuelve a pedir un trabajador, o sea, necesita de vuelta y eso es también una creación, figura en las estadísticas como creación, de la misma manera que cuando genuinamente se amplía y hay un nuevo puesto de trabajo. Y a su vez la destrucción, ¿no? La destrucción también es similar en este sentido. Entonces, no es la creación, puse acá un ejemplo, la creación o demanda de 100 puestos y hay destrucción de 89, hay 11 puestos de crecimiento. Pero el trabajo que nosotros, la demanda visible e invisible sobre la cual podemos actuar o interactuar, tiene que ver con estos 100 puestos, ¿no? No con estos 11 que se crean. Cuando nosotros vemos que la tasa, supongamos la tasa de empleo asalariado registrado creció en el 0,3 y eso implica 23.000 puestos de trabajo en la Argentina, por decir un número, eso no significa que el objeto de demanda sobre el cual nosotros trabajamos sean eso que se agregó, sino es este total, ¿m? Que en la mayoría de los casos, insisto, nos pasa un poco desapercibido, no lo vemos, no lo captamos. Bueno, acá un poco describía esto mismo que acabo de decir en cuanto a la demanda invisible. Digo, está claro, ¿no? La mayoría de las pymes, cuando van a incorporar a un trabajador, la primera referencia que tienen es los propios trabajadores con los cuales ven una trabajadora trabaja bien, están conformes, qué sé yo. Bueno, conoces a alguien, tenés a alguien para que venga a trabajar y ahí se va ampliando una demanda que le queda lejos o no queda al alcance de la oficina de empleo. Vamos entonces al marco local, digamos. Yo un poco hablaba de lo general, vamos un poco al marco local. Entonces, en el marco local nosotros tendríamos siempre, venimos trabajando hace muchos años, un objetivo estratégico que es el posicionamiento de la oficina de empleo, que es lo que también tenemos que trabajar en general desde el ministerio.
pero justamente que apunta a que las empresas, los empleadores de un determinado territorio sepan que existe la oficina de empleo y que puedan recurrir a la oficina de empleo. Digo, algo que nos pasa, yo recién hablaba con esta cuestión de la demanda invisible, que yo, muchas veces lo que llega a la oficina de empleo son el requerimiento de esos puestos, de alguna manera, que el empleador no puede solventar en el boca a boca, ¿no? Entonces, che, necesito tal cosa y tal cosa. Y nos llegan puestos más complejos, ¿no? Que a veces hasta nosotros en las propias oficinas se nos complica, digamos, conseguir esos perfiles. Pero la idea un poco, tanto en lo local como en lo macro, es que las empresas, los empleadores tengan tan presentes los servicios públicos de empleo que sepan que es algo a lo que cuando necesitan un trabajador pueden recurrir, donde hay un servicio de intermediación laboral y donde también hay programas para determinadas poblaciones donde también significa un apoyo económico. Lograr esto, y voy a insistir mucho en este tema, únicamente es con acciones sistemáticas, ¿no? Y acá un poco también vuelvo a hacer esta diferencia. Nosotros sabemos que hay distintos tipos de conformaciones socioproductivas en los distintos municipios. Un poco la charla que estoy dando está un poco centrada en los municipios urbanos y semiurbanos, que tienen una cantidad de empresas bastante más cantidad, digamos, que otros municipios. Digo, yo no sé si lo tenía por aquí, pero sí, acá está el dato, ¿no? Que lo habíamos sacado de los censos económicos, donde más o menos hay entre 1.500 y 2.250 establecimientos cada 50.000 habitantes. Establecimientos, empresas, microempresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto es más o menos un promedio que se da con cierta estabilidad a lo largo de todo el país. Nosotros de alguna manera con esto, cuando hablamos que el contacto, digamos, de la oficina, digamos, de la oficina con las empresas, con los empleadores, también lo que estamos viendo es que la oficina se puede transformar en una especie de nodo de información socioproductiva, ¿no? Porque, digo, al estar en contacto con empresas, al relevar información de empresas, eh, se puede, digo, puede transmitir información entre pymes, puede realizar estos entramados, puede saber que si hay una demanda que no se puede cubrir en el territorio, la puede contactar a otras oficinas, digamos. Es un trabajo, digamos, o sea, bastante complejo, porque nosotros sabemos que en muchos casos estamos centralizados en atender las personas que llegan a las oficinas y es más difícil generar una estrategia, digamos, de contacto con las empresas, pero bueno, esa estrategia de contacto sistemática, digamos, es lo que un objetivo realmente importante para poder cumplir con las demás cuestiones. Me salta, perdón, me disculpa, pero me salta. Simplemente digo, hay algo que tenía dicho al principio, pero hay dos materiales para el módulo, hay varios materiales, pero hay dos principalmente. Uno es de vinculación con empleadores y otro es de acciones de intermediación laboral, sobre los cuales ustedes, digo, son materiales obligatorios y sobre los cuales vamos a trabajar para las consignas de los prácticos, etcétera, donde se amplía, no amplío, ampliamos todo esto que estoy diciendo en este momento. Yo acá estoy marcando algunas cuestiones nada más, ¿no? Entonces, para nosotros también esa estrategia de contacto es algo sistemático, digamos, y que tiene muchas etapas y muchos instrumentos. Eh, lo que, lo que voy a reflejar acá sencillamente son dos grandes momentos que ustedes, los que ya tienen bastante experiencia, lo conocen, pero hay dos grandes momentos mm, digamos, del contacto con una empresa, que eso es algo que se lo puede también eh, contar cualquier vendedor de servicios, cualquier vendedor de productos, digamos. Hay un momento que tiene que ver con el posicionamiento institucional, ¿no? Eh, a ver, permítanme un segundito.
Perdón, pero tengo un reflejo que me está molestando mucho. Eh, Como verán, a veces los medios técnicos nuestros tampoco son los mejores, pero bueno, le estamos metiendo garra a esto. Eh, un poco lo que decimos es que hay dos momentos, digamos, uno es el de posicionamiento, ya sea de una empresa, con una empresa, o sea, de que el famoso cliente, que en este caso no son clientes, pero digamos, las empresas sepan qué hacemos, dónde estamos, cómo trabajamos, qué programas tenemos, digamos, y hay un segundo momento recién que es donde hay una acción de servicios concreta, ¿no? Cuando un vendedor visita cualquier empresa, insisto, por productos, por servicios, por lo que sea, es decir, solamente en un porcentaje muy pequeño de los casos llega en el momento, digamos, donde, salvo que sea un almacén o un kiosco, llega en el momento donde la empresa está en el momento adecuado para adquirir los servicios o los productos que se les están ofreciendo. La mayoría de los casos uno llega en el momento que llega y posiblemente la necesidad de esa adquisición esté en el tiempo, esté adelante, no esté en ese momento. Por eso el posicionamiento es tan importante, ¿no? Y la constancia. Después de una visita, un correo, otro correo, una estancia de seguimiento eh, permanente sobre un grupo de empresas, digamos, porque lo que nosotros vamos, lo que el trabajo de un relacionador va a hacer en el momento, bueno, eso nos va a devolver una parte muy pequeña, digamos, del potencial que esa relación tiene. En una época nosotros hacíamos en el ministerio, un área del ministerio hacía convenios con universidades, había pasantes, los pasantes recorrían en determinado territorio donde teníamos oficinas una cantidad de empresas promocionando los programas del ministerio, el trabajo de la oficina, etcétera, etcétera. Ahí teníamos una estadística de que más o menos cada 100 empresas había 4 solicitudes, ¿no? Eh, de que sí, necesito una trabajadora, necesito un trabajador, en muchos casos se utilizaba algún programa de entrenamiento previo, luego se hacía la inserción. Con algunas oficinas en ese momento donde pudimos seguir haciendo y organizamos un trabajo sistemático, comprobamos que en esas 100 empresas que habíamos visitado inicialmente, con seguimiento a lo largo de los primeros 6 meses, captábamos una demanda de entre 30 y 40 trabajadores. ¿Mm? Digamos, esto es posiblemente, bueno, claro, hay algunos por ahí compañeros, compañeras que me digan, bueno, acá tengo, en todo mi territorio tengo 300 empresas, 200, 100, 50, pero hay 200 municipios 300, o 300 donde hay bastantes empresas, ¿no? Y entonces ahí lo importante de esta situación de darle seguimiento eh, a los contactos que hacemos. Pero claro, digo, todo lo que hacemos, y sigue picando esto, todo lo que hacemos, no, no podemos hacer todo, y entonces lo que de alguna manera siempre es recomendable es hacer algún tipo de economía en los esfuerzos y priorizar, ¿no? Priorizar de alguna manera a dónde hacemos ese seguimiento de las empresas. De alguna manera es lo que nosotros decimos, la necesidad de diferenciar el potencial de las empresas y en función de esto, la intensidad del contacto y los servicios, ¿no? Esto es algo ya enfocado para los municipios donde efectivamente la cantidad de empresas de un territorio no es posible abarcar la visita de uno o dos relacionadores, relacionadoras de empresa, ¿no? Y con una estrategia de seguimiento y visitándolo cada 2 meses o, o mandándole WhatsApp o mandándole correo, la estrategia que ustedes diseñan. En ese sentido, lo que nosotros acá proponemos, y en los materiales está mucho más detallado, digamos, es un ejemplo de segmentación y de priorización, ¿no? Si nosotros tuviéramos a un compañero o una compañera que todos los meses visita 500 empresas, ¿no? Que visita 300 empresas, eh, entonces lo lógico en esa visita, donde el primer momento es de posicionamiento institucional, pero donde mínimamente se reúnen algunas informaciones,
es poder definir una relevancia, digamos, de la empresa, digo, hacia el futuro, ¿no? Para el trabajo de la oficina. Y esto acá nosotros lo hacemos cruzando dos variables, ¿no? Por un lado, bueno, nosotros podemos llegar a lugares, empresas donde vemos que la demanda potencial de esa empresa no se ajusta, digamos, a los trabajadores y a las trabajadoras que, insisto, que son el objeto de nuestra intermediación laboral, que son aquellos que están en situación de vulnerabilidad social, laboral. eh, entonces, hay demandas que no se ajustan a eso. Y por otro lado, lo que también captamos, como en cualquier circuito de ventas, es la predisposición de la empresa, ¿no? Bueno, hay empresas, ustedes, todos los que han visitado empresas, saben que hay lugares donde nos atienden a cara de perro, donde no les interesa, donde casi no les importa, y hay lugares donde percibimos, digamos, que hay una recepción en cuanto a esta relación que yo hablaba al principio entre Estado y privados. Bueno, cruzando estas dos variables, de alguna manera, nosotros podríamos decir que hay empresas que nosotros vemos que le tenemos que dar seguimiento y bueno, un A, un B y un C, ¿no? No hace falta que lo explique, es decir, empresas de mucha prioridad, empresas que tenemos que seguir haciendo alguna acción de seguimiento y empresas, digamos, que podemos dejar sin seguimiento. Seguimiento que significa, bueno, enviarle un correo, enviarle información, enviarle folleto electrónico, hacer alguna llamada por teléfono cada tanto. Lo importante de todo esto también, y esto está en los materiales de alguna manera reflejado, es que se trabaje con una base, ¿no? Que se trabaje con una base, un archivo, con una base, y que podamos ir marcando cuándo le hicimos seguimiento a alguna empresa, cuándo hicimos algún contacto. Digo, esto, digo, por los principios de venta en general, pero por lo que, digamos, pero por lo que ha sido también, nosotros íbamos a contar en este marco con la charla de un especialista que por distintos motivos se nos frustró. Digamos, nosotros no vendemos servicios, pero para poder tomar algunos conceptos, digamos, que sí nos serán útiles, pero digamos, esto que estamos hablando, que es de alguna manera de ejercer alguna categorización con respecto a las empresas que visitamos, para las oficinas más grandes es muy importante. Yo acá lo que de alguna manera les traía en esta, a ver, no sé si lo vamos a poder ver. Nosotros en algún momento recibimos por algún intercambio que hemos hecho algunas capacitaciones, como les he contado, con los servicios públicos del mundo. Uno de los servicios públicos que tiene las cuestiones más ajustadas y desarrolladas es en el Reino Unido, de los cuales, país con el cual nos separan un montón de cosas. En su momento hubo un intercambio, vino una gente de ese servicio público acá y, y digo, y lo traigo acá, copié algunas diapositivas que ustedes van a ver que están quizá incluso marcadas por una compañera que hizo las anotaciones, no teníamos ningún archivo totalmente limpio, pero justamente para, de alguna manera, referirnos a un país donde nadie puede, justamente no tienen una perspectiva extremadamente laborista, trabajadora, una perspectiva obrera, sino que son países capitalistas del primer mundo que tienen una visión empresarial de la economía, de la sociedad, etcétera, etcétera. Sin embargo, digamos, ahí vamos a ver, yo le quería reflejar algunas cuestiones de cómo trabajan con las empresas, ¿no? En primer lugar, acá una diapositiva de cómo las empresas ven al servicio público de empleo, ¿no? Entonces dice, bueno, como positivo, lo ven que es gratuito, que hay todo un sistema de intermediación laboral que es gratuito y que hay una gran base, digamos, ellos lo llaman de clientes, de trabajadoras y trabajadores y que entonces eso facilita que se consigan los trabajadores que las empresas buscan. Por el lado de cómo lo ven en negativo, dicen que es anticuado, ¿no? Esto hace algunos años, pero digo, ahí está el prejuicio que es mundial, ¿no? Con respecto al Estado, que es anticuado, como si el mundo de los privados fuera tan moderno, por decirlo. Cualquiera de nosotros que a veces trata de hacer transacciones con los bancarias comunes se da cuenta de que el atraso a veces es algo que no se abarca todo. Candidatos inapropiados, ¿no?
los prejuicios con el tipo de candidatos, de postulados, digamos, es también algo que se tiene con un servicio público de, por ejemplo, de Inglaterra. Vacantes de bajo nivel. Sin embargo, digamos, la estrategia de ese servicio público dice lo siguiente. A ver si puedo que se vea el titulito. Entonces, ¿cuál es nuestra estrategia y mis dificultades de uso del... queremos, dice, que los empleadores contraten a más de nuestros clientes desfavorecidos, ¿no? Entonces yo les contaba en alguna charla inicial, digamos, de que ahí lo miden de alguna manera, lo miden por cantidad de meses que las personas están en el seguro de capacitación, ¿no? En el seguro de capacitación, están en el seguro de desempleo. Entonces, bueno, los clientes más desfavorecidos son los que menos habilidades tienen, los que más tardan en volver al mundo del trabajo. Sin embargo, con ese criterio trabajan los servicios públicos, digamos, con darle eh, con buscar las empresas que de alguna manera eh, le pueden dar mejores servicios al servicio público en tanto de que toman esos sectores más desfavorecidos. Dice acá abajo, diferenciamos nuestros servicios para dedicarle más recursos a los empleadores que apoyan más nuestros objetivos, ¿no? Y entonces le sigue acá abajo, espero que lo podamos ver bien. Eh, Esto es de manera muy sintética, pero toda una estrategia en la cual un servicio de empleo como el de Inglaterra le da más servicios, no a la empresa con la que quiere quedar mejor, sino que le da más servicios a las empresas que están dispuestas a tomar sus trabajadores más desfavorecidos. Y bueno, esto está en el marco de lo que hacen en otro país, pero simplemente para poder compararlo, ¿no? Entonces, dice, bueno, las empresas donde nosotros entendemos de que la devolución que nos hacen es baja, tienen un canal de internet, le dan solo eso. Y en la medida que entienden que las empresas les dan, han tomado trabajadores, han trabajado mejor con el servicio público de empleo, con estos trabajadores más desfavorecidos, etcétera, van aumentando los servicios hasta un canal telefónico, hasta que puedan ir a la oficina de empleo para que la intermediación sea de manera personalizada y gestión de cuentas, es decir, las empresas con las que más trabajan y las que más trabajan en este sentido, de incorporar los clientes más desfavorecidos, tienen como si fueran oficiales de cuenta de un banco, ¿no? Entonces, cada tantas empresas tiene un oficial, entonces las empresas se manejan directamente, hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo están? Necesito un trabajador de estas características, pim, pum, pam, para que veamos como algo, ¿no? Del primer mundo, con una visión empresarial. Sin embargo, a la hora de defender los objetivos del servicio público, cómo los defienden, ¿no? Bueno, este es más o menos un grafiquito que marca de alguna manera lo mismo. Este PG1, PG2 es las distintas segmentaciones que hacen de las empresas de acuerdo a cómo han trabajado. Bueno, acá otra de las diapositivas me pareció interesante, buscar los puestos de trabajo que pueden cubrir nuestros clientes, es decir, que ellos le llaman clientes a los trabajadores, ¿no? Pero, es decir, buscan las empresas, digamos, que puedan, sean las propicias, digamos, para estos segmentos, ¿no? Eh, bueno, creo que con esto, acá otra estrategia de focalización donde dice, bueno, el 1% de los empleadores provee el 52% de nuestras vacantes y ahí aplican entonces ellos toda su capacidad de servicios a ese sector empleador. Por supuesto, digamos, lo que yo estoy trayendo acá eh, no es una comparación mecánica, ustedes se dan cuenta de esto, simplemente me parecía muy importante reflejar esto, como un servicio público de empleo de un país del mundo que tiene una visión extremadamente empresarial, económica, empresarial, sin embargo, esos servicios públicos a la hora de, ellos tienen un objetivo claro, que es que las personas
trabajadoras no estén más de 6, 8 meses cobrando el seguro por desempleo y ponen todos sus objetivos en esos y el trato con las empresas, la prioridad con las empresas, eh, dándoles servicios que no son económicos. En esos países no hay programas como el PIL, por ejemplo, donde hay un apoyo económico, pero donde los empleadores valoran mucho, de alguna manera, los servicios como los de intermediación laboral. Y en ese sentido me parecía a mí recuperar un poco, ¿no? Nosotros siempre entendemos, o quizá, no sé si siempre, pero de alguna manera nos sentimos inclinados o yo me siento inclinado a pensar que a veces las empresas nos hacen algún favor cuando toman esas personas. Y en realidad, insisto, es una transacción que hacemos entre el servicio público y las empresas, donde las empresas también, digo, reciben su parte, digamos, del servicio y donde en esta cuestión donde nosotros tenemos que posicionarnos en lo que hacemos, tenemos que de alguna manera asumir claramente que también es un servicio para las empresas, que no es un favor que nos hacen. Que cuando nosotros trabajamos seriamente, que cuando trabajamos seriamente de ser eficaz en los tiempos y en el contenido de lo requerido, estamos dando un servicio y es un servicio gratuito para las empresas, ¿no? Como por ejemplo, acá poníamos en el marco de la intermediación laboral, en muchos casos ayudar a la empresa a definir cuál es el perfil del puesto que necesita. Ustedes ahí o vieron o van a ver un video de una de las compañeras de la dirección de Marisa Martín que habla algo sobre esto. Van a ver también o vieron una de las empresas, una compañera que es que además de trabajar en el marco de una empresa fue coordinadora de oficina y entonces también va a hablar algo de esto, pero bueno, el análisis y la definición de las características del puesto, la búsqueda de perfiles digamos, para la preselección, la convocatoria y la derivación de postulantes, entrevistas de preselección y derivación, bueno, esto es lo que acabo de decir, ¿no? Eh, Esto que nosotros a veces vemos como que, y eventualmente también lo que pasa muchas veces, las empresas llegan y pidiendo un perfil que es el que no están consiguiendo y entonces nosotros tampoco lo tenemos en las bases, pero no lo ponemos a buscar. Algo de esto fue lo que sucedió, un poco que también seguramente vamos a tener la intervención de unos compañeras de las oficinas, creo que es la oficina de Mercedes, provincia de Buenos Aires, donde participaron con varias oficinas también de la región austral sur, de esta dinámica de búsqueda de trabajadores para las empresas que trabajaron en el gasoducto, ¿no? En la implementación del gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, otras cuestiones, por eso yo hoy en un momento decía, las oficinas se pueden transformar en un nodo, ¿no? En un nodo de información. Digo, la vinculación con microemprendedores, la generación, digamos, en los lugares, digamos, en empresas que por ahí, pymes que tienen que comprar pequeños servicios en otras localidades, cuando nosotros podemos armar microemprendimientos, emprendimientos que den los servicios en la localidad, también representan un servicio y en general todos los servicios de información, digamos, donde nosotros cuando vamos bajando de la escala de gran empresa o de grande empresa a mediana, a pequeña, nosotros sabemos que la información, vamos perdiendo capacidad de informar acerca de un montón de cuestiones, incluso muchos beneficios que tiene o programas que tiene el Estado de las empresas y que bueno, entonces con una buena cartera de recursos, con una guía de recursos, el relacionador, la oficina, de alguna manera, también está dando un servicio, incluso también en derivaciones a las agencias territoriales ante preguntas sobre tipo contractuales, otro tipo de programas vigentes, etcétera, etcétera. Cuestiones yo que menciono y que muchas de las oficinas ya lo están haciendo, estamos dando un pantallazo general. Y bueno, medio para terminar con esta cuestión rápida, digamos, o simplemente mencionar dos aspectos. Uno que es casi como consecuencia, digamos, de lo que venimos diciendo de intermediación laboral, que es el concepto de la negociación de la vacante, eh, que está desarrollada también en otros servicios públicos de empleo,
Y es bueno, cuando la oficina se ha posicionado, cuando ya ha trabajado, es muy importante en esto, son muy importantes las referencias positivas y exitosas de otras empresas con las que ya hemos trabajado, ¿no? Y en la medida que esto se hace y la oficina está posicionada, tiene mayor capacidad para lo que llamamos negociar la vacante, que es nosotros cuando identificamos que tenemos la población, digamos, para cubrir determinados puestos de trabajo, eh, poder lograr que las empresas, los empleadores accedan a romper estos prejuicios que tienen sobre los trabajadores con los que trabaja el servicio público, a darle oportunidad a ciertos trabajadores que por ahí le falta un pelín para lo requerido para el puesto. Digamos, toda esta cuestión de negociación de vacantes, que insisto, yo recién mencionaba todo lo que mostraba del servicio central ahí inglés, simplemente para mostrar que eso, que hasta los servicios públicos con una visión empresarial no ven las cosas del lado de la empresa, sino que la ven del lado de sus trabajadores y trabajadoras objetivos. Y bueno, y para finalizar, digamos, por ahí esta charla y este módulo en general está un poco más destinado a las oficinas que están en esto, en los contextos urbanos y en los contextos semiurbanos, pero bueno, también en las regiones rurales eh, nos queda pendiente todavía de alguna manera desarrollar algunos instrumentos muy concretos de relevamiento eh, y de asistencia técnica a las oficinas y a las áreas de emprendimiento, como para poder entender cómo se realiza o cómo captar esta idea de entramado y digamos de entramado y de posibilidad de generar emprendimientos que vayan generando este entramado. Nosotros en el módulo 6 seguramente vamos a trabajar emprendimientos y ruralidad. En realidad en el programa dice emprendimientos, pero es emprendimientos y ruralidad. Y ahí un poco vamos a tratar de desarrollar entonces algunos aspectos un poco de la ruralidad. E insisto, nos queda pendiente eh, desarrollar, creo que las oficinas urbanas tienen sus propios instrumentos, nosotros hemos aportado en nuestra historia instrumentos de relevamiento de información, de definición del puesto de trabajo, etcétera, etcétera. No obstante, para el área rural, la relación con empresas en el área rural, digo, donde a veces son estancias, donde a veces son emprendimientos avícolas, donde hay comercios, donde por ahí en ese lugar hay pocas empresas, pero insisto, hay un entramado alrededor también de otras localidades. Bueno, nos queda esa idea de entramado, nos queda pendiente, digamos, para esta zona. Finalizo un poco con esto, insisto en que repasen los materiales. Eh, Creo que de alguna manera lo importante, una de las cosas que quiero transmitir de manera más contundente es la del trabajo sistemático, ¿no? El trabajo sistemático es lo que de alguna manera, y la recategorización de las empresas es lo que nos ayuda a definir un grupo de empresas eh, que son con las que nosotros podemos darle más servicios en tanto y en cuanto trabajan con nosotros y se adaptan a los objetivos que nosotros tenemos. Y donde transcurren una cantidad de vacantes, un poco como yo lo decía, donde nosotros observamos solo una pequeña parte, que es la que nos llega. En la medida que nosotros podemos posicionar la oficina, en la medida que nosotros podemos meternos de alguna manera en la cabeza de que nos piensen, digamos, a la hora de un trabajador o de una trabajadora, vamos a captar también las vacantes que hoy nos llegan. Así que bueno, muchas gracias por los que hayan prestado atención. Les dejo un saludo eh, para todas y para todos. Y bueno, la idea es esta, seguir un poco trabajando luego fuera del marco de esta capacitación con instrumentos de alguna manera más puntuales sobre determinados temas. Bueno, muchas gracias para todos y para todas.